Bienvenidos chicos a esta segunda parte de nuestro curso en Java. Hoy vamos a ver todo el tema relacionado con las variables, vamos a explicar cuáles hay, los tipos primitivos, que es lo que aquí conocemos en programación, y varias cosillas que antes de hacer eso vamos a hacer un pequeño cambio en nuestro paquete de explorador, aquí a la izquierda, en nuestro explorador de paquetes. Yo os dije que hicierais un paquete que se llama Video 1, pero vamos a cambiarle el nombre, así os enseño cómo se hace y también mejoramos un poco la estructura. Mirad, hacemos clic derecho en Video 1, vamos a Refactor, Rename, y aquí vamos a cambiarle el nombre. A lo mejor os sale otra pantallita a vosotros primero. Si os sale, le dais a siguiente, no toquéis nada y estaréis aquí conmigo. Bien, pues aquí de nuevo nombre vamos a ponerle, por ejemplo, introducción. Recordad el nombre, la primera letra en minúscula. Vale, le damos a OK. Nos saldrá esto, nos está diciendo que se va a cambiar de todas nuestras clases, ya que recordad que aquí arriba pone Package Video 1. Si esto lo cambiáis, no va a funcionar. Entonces, este tiene que tener el mismo nombre que el nombre del paquete que tenéis aquí a la izquierda en el explorador. Entonces, haciendo esto, le des a Continue y veis cómo se cambia automáticamente, ¿vale? Y así no hay ningún tipo de fallo. Entonces, esto no lo cambiéis vosotros a mano, sino hacerlo con el refactor. Bien, una vez hemos hecho esto, vamos a crearnos otro paquete para las variables. Cada vídeo seguramente sea un paquete y dentro del paquete pues tendremos varias carpetas o varias clases, mejor dicho. Entonces nos vamos a Source, New, Package, esto no es, y de nombre vamos a poner variables, que es el vídeo que trata hoy. Genial. Pues ya tendríamos nuestro paquete de introducción, que fue el del otro día, que es este código, y nuestro paquete de variables. Vamos a crear dentro una clase, como hicimos el ejercicio anterior con la clase aquí variables, que se va a llamar iniciación. Recordad, las clases empiezan en mayúscula. Iniciación variables. Le damos a Finish. Bueno, un truco. Recordad que nosotros pusimos el main a mano. Que hicimos main, pusimos el atajo de control espacio enter y nos lo puso solo. Pues si queremos que nos ahorramos ese paso, si aquí pulsamos esta palomita, public static void main, ya al crear, al darle a Finish, ya se nos genera automáticamente. Por si acaso os habéis perdido un poco, nosotros hicimos esto, recordad, teníamos la clase así, y nosotros pusimos aquí un main, le dimos a control espacio y main, y se nos quedó esto así. Bien, pues esto es lo mismo que hacer lo que yo os acabo de comentar, y así no hace falta que lo pongáis. Es simplemente cuestión de comodidad, como prefiráis. Ahora vamos a ver cómo declarar las variables. Ya hice un poco un inicio en el vídeo anterior, vamos a recordarlo. Estábamos con los strings, dijimos que el texto se escribe como string, por lo tanto, creamos un string, ponemos variable, por ejemplo, y lo que queramos poner de texto entre comillas. Por ejemplo, mi segunda variable. En este caso es texto, no hace falta hacerlo del camel case, de primera minúscula y después sin espacio y mayúscula. Esto lo he hecho por hacer, pero no es necesario. Podéis poner, si queréis aquí, esto es texto normal, podéis poner mi segunda variable. Aquí no hay problema. Y el punto y coma. Vale, perfecto. Ahora vamos a ver cómo crear números. Porque esto es un texto, ¿vale? Pero ¿cómo hacemos números? Muy fácil. Números en Java se escribe como integer. Integer, ¿vale? Y sigue la misma estructura con string. Quiero decir, primero se pone el tipo, integer, y ahora se pone el nombre de la variable, que puede ser número, por ejemplo. Ponemos un igual y el número al que queramos hacer referencia, por ejemplo, un 23. Y punto y coma. Como veis, la diferencia respecto a un string simplemente es nombrar el tipo que es y que el string va entre comillas. Esto, como un número no es un texto, pues no iría entre comillas. Ahora, hay que tener muy en cuenta que un número puede ser considerado un texto. Me explico. Integer número igual a 23 no es lo mismo que string número 2 igual a 23. Y esto entre comillas. Varias cosas. ¿Por qué he puesto el número 2 y no número? Como ya sabéis, no puedo repetir un nombre de variable. Si pongo el mismo nombre de variable, me peta, me sale en rojo. ¿Por qué? Porque las variables nunca pueden tener el mismo nombre.
todas las variables son únicas en un programa, ¿vale? Entonces, número 2. Y ahora, preguntaréis qué diferencia hay entre 23 con comillas y 23 sin comillas. Pues porque 23 con comillas es un texto y 23 sin comillas es un número. Si yo ahora mismo intento cambiar de integer a string, el que no tiene comillas, me va a dar error. ¿Por qué? Porque los string todos van entre comillas, ya lo hemos comentado. Por lo tanto, no se podría. Un número nunca va entre comillas. Ahora vamos a introducir los números decimales, teniendo esto claro que acabamos de ver. Si es verdad que a lo mejor aún no entendéis del todo por qué esto no es lo mismo que esto, pero con las concatenaciones, que son como sumas de variables, después de ver los números decimales os va a quedar muy claro. Pero vamos a introducir primero los decimales. En primer lugar, ¿cómo se declara un decimal? Pues con double. Double, número decimal, igual, y ahora ponemos el decimal. ¿Cómo se pone un decimal en Java? 4,3, por ejemplo, no. Nosotros estamos acostumbrados a poner los decimales con coma, pero ahora en Java no se hace con coma, se va a hacer con punto, ya que esto es lenguaje americano, no español, y la programación no es española, así que se hace en lenguaje americano y se pone un punto, punto y coma. Y ya tendríamos un número decimal. ¿Qué más tenemos? Tenemos otros tipos, como pueden ser, por ejemplo, float. Float, ¿qué es float? Es otro número decimal. Número decimal 2. Igual, por ejemplo, a 3,4. Pero ¿qué pasa? Que nos da error. ¿Por qué nos da error float? Porque para declarar un float hay que poner después del número una F. Vale, y ahora diréis, ¿qué diferencia hay? Pues muy bien. Cada tipo de variable tiene un máximo de número al que tú puedes establecer. Internamente, un float es más chico que un double. La precisión decimal que va a tener un float va a ser menor a la de un double. Para que nos entendamos, un float puede tener hasta 6 decimales después del punto y un double puede tener hasta 16 decimales. Es decir, que el float podría llegar, por ejemplo, hasta este número, mientras que el double podría llegar hasta este número, ¿vale? Aproximadamente. Tomarlo como referencia. Esto realmente no es importante ahora mismo, porque la precisión decimal es algo que veremos más adelante, ya que en los lenguajes de programación es un poco diferente, ¿vale? Ahora vamos a introducir la concatenación de strings, de textos, para que podamos sumar unos con otros y veremos la diferencia real que hay entre número y número 2. Vale, nosotros podemos sumar strings, sumar texto, al igual que sumamos un número. 1 más 1 es 2. Pues nosotros podemos sumar dos textos. ¿Cómo es esto? Pues vamos a probarlo. Vamos a crear un texto, texto 1, esto vaya a ser hola, y vamos a crear otro texto, texto 2, que vaya a ser mi nombre, Sergio, por ejemplo. Si yo quiero sumar texto 1 con texto 2, ¿qué tendría que hacer? Pues mira, hay varias maneras de hacerlo. Podemos imprimirlo directamente en pantalla o a través de otra variable. Vamos a hacerlo de las dos maneras. Primera forma. Forma 1. Esto, barra y barra, ¿qué significa? Esto es un comentario. Los comentarios dentro de programación es texto que no se ejecuta. Todo lo que nosotros pongamos entre que haya después de estas dos barras no se va a ejecutar y no va a haber ningún problema. Es texto normal y corriente, es como si escribieras en el Word. No vale para nada. Entonces, esto sirve para comentar nuestro código y que otras personas cuando lo vean puedan leer lo que hemos escrito y sea más fácil que lo entiendan o incluso nuestro propio texto, ¿vale? Entonces, forma 1. Podemos imprimirlo directamente en pantalla a través del SISO, que ya lo hemos visto, y haremos texto 1 más texto 2. Si nosotros ejecutamos esto, mirad. Hola Sergio. ¿Por qué? Porque después de hola se ha sumado el texto 2, que es este, que es Sergio. Por lo tanto, se han juntado ambos y sale hola Sergio. ¿Que queremos poner un espacio? Pues también tenemos muchas formas de hacerlo. Podemos poner un espacio después de la A. En este caso nos saldrá hola Sergio separado. Sin embargo, esta no es la mejor práctica. Lo más común y lo mejor que podemos hacer es esto. Añadimos aquí después del más unas comillas de texto y otro más. Entonces, al imprimirlo,
tendremos el mismo resultado. ¿Por qué ocurre esto? Porque esto es un texto vacío. Si nosotros ponemos dos comillas y no ponemos nada, es como si estuviésemos imprimiendo un texto que está vacío. Y eso lo reconocemos como un espacio. No os confundáis con el espacio que hay aquí. Esto no vale para nada. Esto es simplemente por lectura. Estos espacios que hay aquí. Tú aquí puedes poner los espacios que quieras o quitarlos, que no va a solucionar nada. ¿Vale? Podemos poner esto así de mal, que esto no va a cambiar, ya que solo se reconoce lo que hay entre medio de las comillas, que es el texto. Y la segunda forma que tenemos de hacerlo, forma 2, sería a través de una variable. Nosotros podemos crear una nueva variable de tipo string que se vaya a llamar unión y sumamos texto 1 a texto 2. ¿Esto qué ha hecho? Esto nos ha unido texto 1 a texto 2. Ha hecho lo mismo que tenemos aquí. Vamos a quitar el espacio para que se vea mejor. Ha hecho exactamente lo mismo que tenemos aquí arriba, solo que en vez de imprimirlo directamente, lo guardamos en una variable. ¿Y ahora qué podemos hacer? Pues imprimirlo. Solo que en vez de imprimir texto 1 más texto 2, imprimimos directamente unión. Y ahora si imprimimos esto, veis cómo también sale. Este hola Sergio se corresponde a este y este hola Sergio se corresponde a este. Si queremos hacer aquí un espacio, ¿cómo lo hacemos? Pues aquí ya es un poco más complejo, ya que lo hemos unido directamente. ¿Qué podemos hacer aquí? Pues realmente lo mismo que arriba. Podemos añadir esto, el espacio, y como veis, este que tiene el espacio es el que se imprime abajo, y este aquí arriba que no tiene ningún espacio, se imprime todo junto. Ahora os podréis estar preguntando, vale, sé unir textos, pero ¿puedo unir números o textos con números? Y la respuesta claramente es sí. ¿Cómo lo hacemos? Pues vamos a verlo. Unión de strings con integer. Para esto vamos a crearnos un integer primero, por ejemplo, que se llame dat, y va a tener el número 25. Y vamos a crearnos un string que vaya a ser info, por ejemplo, y que vaya a tener edat. Vale. Ahora, si queremos sumar edat a info, podemos hacerlo de esta manera. Ponemos aquí, como ya hemos visto, un más y el nombre de la variable, edat. Hay que tener en cuenta que una variable no puede contener dos tipos diferentes. Es decir, si nosotros hemos dicho que info es un string, todo lo que sea igual a info es un string. Es decir, este edat, que era un número inicialmente, lo hemos visto aquí, integer edat igual a 25, 25 es un número, un integer. Pero el momento en el que lo estamos metiendo en una variable que se llama, que es de tipo string, se vuelve un string, un texto. Edat ya no es un número. Entonces, si lo imprimimos info, vemos como edat 2.25. Y todo esto es un string. Ahora, no confundirse, es un string aquí, pero la variable sigue siendo un número. Solo que yo la he convertido a string poniéndola en esta línea de texto. Me refiero, ahora yo podría crear otra variable, integer edat2 igual a 30, y yo podría sumar esas variables. 25 más 30 sería 55, ¿vale? No es que me haya cambiado el tipo aquí a toda la variable en general, sino que concretamente en esta línea funciona como string. Y ahora, para que esto quede claro, vamos a hacer un pequeño ejercicio. Vamos a crear un estudiante. Estudiante, ¿vale? Y en el estudiante vamos a tener un string que va a ser el nombre. Sergio, por ejemplo. Vamos a tener también un número que va a ser el ID del estudiante. Puede ser, por ejemplo, 15. Vamos a tener la edad del estudiante. Puede ser 24. Cuidado que no sale en rojo. ¿Por qué? Porque ya tenemos aquí. Vamos a borrarla en este caso. Vamos a borrar, de hecho, todo el código. Y nos quedamos simplemente con el ejercicio. Y vamos a poner, por ejemplo, otro string que va a ser el grado. Por ejemplo, primero.
Vale. Pues ahora quiero que vosotros lo intentéis, lo resuelvo ahora en un momentito. Quiero que paséis el vídeo y quiero que me pongáis 4 system out print, es decir, 4 salidas por pantalla de cada uno de estas variables. Así que os doy un momentito, paséis el vídeo y ahora lo hacemos. Vale, pues ¿cómo lo haríamos? Muy simple. Esto es un ejercicio muy fácil. Pondríamos aquí system out, nombre. Y ya repetimos lo mismo. Lo ponemos 4 veces, ponemos id, ponemos el at y ponemos grado. Si imprimimos esto, pues tenemos aquí ya el ejercicio resuelto. Genial, ahora vamos a ver un caso que es muy propenso a error, sobre todo cuando comienzas a programar, después obviamente no pasa. Y es cuando sumo lo que he dicho antes, un número y un texto que contienen el mismo número. ¿Qué teníamos antes? Algo parecido a esto, integer número 1, que va a ser 24, por ejemplo, y string número 2, que va a ser 24, pero es un texto. ¿Qué pasa si yo sumo el uno al otro? Pues si yo sumo número 1 a número 2, ¿qué creéis que va a pasar con lo que hemos visto? ¿Va a aparecer 48? No. ¿Por qué? Porque tú no estás sumando el número 24 a otro número 24. Tú estás sumando el número 24 a un texto que tiene el número 24. Pero no es un número, es un texto. Solo que representativamente es un 24. Entonces, ¿qué va a salir? Va a salir 24, 24. Ahora lo vamos a ver. 24, 24. ¿Por qué? Porque no estamos sumando dos números. Estamos sumando un número a un texto. Entonces, si queremos sumar un número a otro número, ¿qué tenemos que hacer? Esto lo vamos a ver en el siguiente vídeo donde vamos a introducir los operadores más adelante, pero os hago un pequeño adelanto para que lo veáis. Si quisiéramos sumar otro número, pues tenemos que sumar un integer con un integer. No podemos sumar un integer con un texto. Entonces sería número 3, por ejemplo, igual a 25, y aquí número 3, por ejemplo. Y aquí ya sí que tendríamos la suma, 49. 24 más 25, 49. Estoy sumando dos números. Genial. ¿Y qué pasa si sumo dos strings? Vamos a copiar esto, vamos a poner el número 4 y este da igual, 24 también. ¿Qué pasa si sumo número 2 con número 4? ¿Sale 48? Tampoco, porque no estoy sumando números, estoy sumando cadenas de texto. Saldría 24 y 24, lo mismo que antes. Entonces, ¿qué diferencia hay en esto que acabamos de ver ahora y esto? Número 2 con número 4. Si sale lo mismo. 24, 24, 24, 24. Pues al final ninguna. Al final realmente no hay ninguna diferencia. Porque aunque tú estés sumando un número con un texto o un texto con un texto, como no se pueden sumar igualmente, pues se concatenan uno al lado del otro. Entonces realmente la diferencia en este caso es nula. Ya para acabar el vídeo vamos a introducir los números primitivos. Esto lo explico más que nada, aparte porque tenéis que saberlo, porque vais a verlo en código ajeno de otras personas. Y no tenéis que perderos cuando veáis algo diferente, porque en este mundo cada uno hace a su manera el código. Y es muy importante que comprendáis todo lo que leéis, porque mientras más información tengáis, más fácil va a ser de comprender el código de otra persona, y eso vais a tener que hacerlo mucho durante vuestra vida. Entonces, ¿qué son los números primitivos? Las variables primitivas. Es lo mismo que las variables normales, solo que tienen notación diferente y tienen funciones específicas que realmente no nos interesan al comenzar a programar, pero vamos a verlas. Podéis escribir integer, pero también podéis escribir int. Todo es igual. Después el nombre y podéis el número que os dé la gana. Lo único que cambia es que en vez de integer es int, pero cumple la misma función, es un número. Al igual que float, podéis poner igual float, pero en minúscula. La primera es mayúscula aquí, pues aquí en minúscula. Y ponéis otra vez lo que os dé la gana. Entonces, coma 6, la F, y también funciona. Y double podéis hacer lo mismo. Entonces, realmente, ¿qué diferencia hay? ¿Cuál debería utilizar? Bien, para empezar os recomiendo que utilicéis estas. Estas tienen unas funciones que ahora mismo no vais a entender. Os voy a explicar, por ejemplo, un caso, y es que vosotros podéis poner como nula una variable del tipo de arriba. Es decir,
Podéis poner que integer, yo que sé, f, nombre de variable, puede ser null. Null significa nada, ¿vale? Literalmente nada. No es relevante, lo ponemos más adelante, pero una variable de tipo int no se puede establecer como nula. Y esto es algo muy importante cuando avancemos en la programación. Entonces, simplemente quedaros con esto y acostumbraros a utilizar este tipo de variable. Para acabar, vamos a ver los caracteres, que los caracteres un único símbolo. Podemos escribirlo como, ya hemos visto, carácter en mayúscula, o también podemos escribirlo como char en minúscula. Vamos a escribirlo en mayúscula. Carácter, nombre de variable, mi carácter. Y importante, esto es un texto, el carácter es un texto, pero no va entre comillas dobles, va entre comillas simples, ¿vale? Y puede ser, por ejemplo, la letra S. Y esto es un carácter de la letra S. Solo puede ser uno. Si ponemos más de uno, nos da error. ¿Por qué? Porque un carácter es un único símbolo, que puede ser una letra o, por ejemplo, el euro, perdón, o puede ser el dólar, o cualquier cosa, pero solo puede ser uno. Antes de finalizar el vídeo, os voy a enseñar dónde podéis ver las actividades que tendréis que realizar después de cada lección. Aquí tenéis mi página web, la dejaré en la descripción, y tenéis que entrar al apartado de YouTube de los vídeos. Aquí veréis el vídeo que estáis viendo, en este caso es el número 2, variables, le dais a abrir vídeo, y aquí tendréis el set de problemas a realizar. En este caso es muy sencillo, os he dejado incluso instrucciones de qué tipo de variable utilizar, incluso qué método. Entonces, esto lo voy a hacer simplemente porque es el primer set de problemas. A partir de ahora no habrá tanta ayuda y tendréis que buscar vosotros un poco la vida. El siguiente vídeo que habrá en el canal será solucionando estos problemas y esa será la dinámica, solucionar un problema y siguiente lección y así continuamente. La mejor manera de aprender es haciendo problemas, entonces creo que mediante esta técnica os podréis sentir más cómodos en la programación. Así que nada, esto ha sido todo y nos vemos en el siguiente vídeo.